Domingo 16 del tiempo ordinario, que en su ciclo B proclama el Evangelio de Marcos 6, 30-34, que está en continuidad con el Evangelio del domingo anterior, en el que recordaréis que Jesús enviaba a sus apóstoles a predicar, a evangelizar, enviaba enviados de dos en dos y les daba instrucciones sobre cómo debían de proceder. Pues bien, en el Evangelio de este domingo han retornado de esa misión y Jesús les invita a que tengan un descanso, a que reposen la experiencia vivida. Dice el Evangelio: venid vosotros solos a un sitio tranquilo, a descansar un poco, porque eran tantos los que iban y venían que no encontraban tiempo ni para comer. Se fueron en barca a un sitio tranquilo y apartado. La proclamación de este Evangelio, además en un contexto como el de Europa y una gran parte de Occidente, en la cual en estas fechas tiene lugar el periodo vacacional principal, pues obviamente nos da una buena oportunidad para hacer una reflexión sobre la espiritualidad del descanso. Y yo voy a hacer esta reflexión en torno a 5 puntos. En primer lugar, no a la idolatría del trabajo. Dios nos mandó trabajar, nos mandó transformar la tierra, pero puso límites también a ese mandato. Quizás porque Dios era conocedor de esa tendencia idolátrica que tenemos, que a veces hacemos una idolatría hasta de una cosa buena, como es el trabajo. Y por eso dijo: santificarás las fiestas. Y nos mandó descansar. Luego, también la espiritualidad del trabajo, la espiritualidad del descanso, es también un no a la idolatría del trabajo, a una vida que parece que solamente tiene sentido pues para trabajar, porque obviamente hay personas que solamente viven, respiran, su única meta en esta vida es trabajar y ir consiguiendo logros mayores, metas superiores. Es una idolatría, no a la idolatría del trabajo. En segundo lugar, es también la llamada al descanso es una educación en la humildad, en el reconocimiento de nuestros propios límites. Sí, tenemos límites que tenemos que saber humildemente reconocer. Tenemos necesidad física y psíquica del descanso. No reconocer nuestros propios límites, en el fondo, es soberbia. En tercer lugar, es importante también descubrir el beneficio espiritual que tiene en nuestra vida un sano disfrute. Dios nos dio los dones de la vida para saber disfrutarlos. Es una sabiduría cristiana saber disfrutar. Igual que también pues la espiritualidad cristiana nos educa en saber renunciar, en la mortificación, en el sacrificio, también nos educa en saber disfrutar. Entonces es importante que nosotros sepamos discernir qué formas de descanso nos llevan a disfrutar de los dones de Dios. Por el contrario, se vive un tipo de descanso falso, que es el de buscar tubos de escape a nuestra ansiedad. Y eso obviamente acaba siendo autodestructivo. Más bien tenemos que buscar qué aficiones, qué formas de descanso son las que nos llevan a gozar, a disfrutar de los dones de Dios. Por cierto, en estos días en España se está llevando una campaña publicitaria hecha por una asociación católica, ¿no? La Asociación Católica de Propagandistas, con el siguiente título. Está puesta en muchas marquesinas de muchos lugares en la ciudad para ser reflexionada. Y la campaña dice que el verano de tu vida no sea el invierno de tu alma. O sea, que tus vacaciones no sean el invierno, que tu verano no sea el invierno de tu alma, ¿no? Bueno, ¿de dónde nace esta campaña publicitaria? Bueno, pues de la constatación de que a veces el tiempo de descanso es una búsqueda, un tubo de escape, una búsqueda de compensaciones que en el fondo nos acaban dañando, porque no sabemos disfrutar sanamente. En cuarto lugar, tampoco se debe de hacer una idolatría del descanso. Decíamos que no hay que hacer una idolatría del trabajo, tampoco del descanso. De hecho, en el Evangelio de hoy vemos que esas, entre comillas, vacaciones de Jesús con los apóstoles
fueron de muy breve duración, porque la gente, viéndole partir en barco a la otra parte de la orilla, le siguieron corriendo, llegaron al lugar del desembarco y no les permitían descansar. Y Jesús no se irritó con aquella gente, sino que se conmovió con ellos, viéndoles abandonados a sí mismos, como ovejas sin pastor, dice el texto, y se puso a enseñarles muchas cosas, ¿no? Me recuerda esto una expresión que pronunció San Juan Pablo II, esto lo cuenta Benedicto XVI en alguno de sus escritos, que siendo él el cardenal Joseph Ratzinger, en una ocasión él le dijo a San Juan Pablo II: Santidad, debería usted de descansar más. A lo que San Juan Pablo II le respondió a Joseph Ratzinger: ya descansaré en el cielo. Bueno, lo cierto es que Juan Pablo II sabía descansar y tenía sanas formas de disfrutar de la vida, en concreto, ¿no?, con el esquí, y sabía ir a la montaña, por ejemplo. Pero es importante que entendamos, cuando decimos que no hay que hacer una idolatría del descanso, que la caridad no se va de vacaciones, porque la caridad es la regla de la vida. Y hay urgencias de caridad que siempre tenemos que atender. Y es lo que ocurre en el Evangelio de este domingo, que después de haber dicho Jesús, vamos al lugar solitario, vamos a descansar, allí ve una emergencia que le lleva, entre comillas, a interrumpir sus vacaciones. ¿Y qué emergencia es esa? Pues ver las almas como ovejas sin pastor, y Jesús siente la compasión por la desorientación tan grande existente, ¿no? Por lo tanto, el hacer apostolado no se va de vacaciones. Se ejerce el apostolado en toda situación, también en el momento del descanso. Bueno, y el último punto de reflexión, decía el primero, es no a la idolatría del trabajo. Segundo, educación del reconocimiento de nuestros límites, educación en la humildad. Tercero era el beneficio espiritual del sano disfrute. El cuarto es no a la idolatría tampoco del descanso. Y el último punto es una vida ordenada. Es decir, que tal vez la clave de esto, de cómo conjugar la llamada al trabajo y el descanso, de cómo conjugar, vamos a descansar, pero allí mismo hay una urgencia que nos pide seguir adelante con nuestra tarea apostólica. ¿Cómo se conjuga todo esto? Quizás la clave está en este último punto, una vida ordenada. Decía el Papa Francisco que el problema de nuestro cansancio no suele estar en el exceso de actividad, sino en la actividad mal vivida, sin las motivaciones adecuadas, sin una espiritualidad que impregne la acción. Si no tenemos una actividad bien motivada, eso nos cansa mucho. Entonces la clave está quizás no solo en saber descansar, sino en trabajar de una manera que no nos canse tanto. Repito esta expresión del Papa Francisco: el problema no es el exceso de actividad, sino una actividad mal vivida, sin motivaciones adecuadas, sin una espiritualidad que impregne nuestra acción. Con lo cual, creo que una clave está en la que este tiempo de descanso que muchos de vosotros podáis tener, lo empleemos también en aprender a vivir ordenadamente. Que pensemos, que reflexionemos sobre el orden en nuestra vida, porque poniendo a Dios en el centro de nuestra vida y poniendo a la familia en el centro de nuestra vida, con toda seguridad, ¿no?, aprenderemos a no solo a descansar más, sino a no cansarnos tanto. Que Dios nos conceda esta sabiduría, la sabiduría del descanso cristiano, la espiritualidad del descanso. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros.